bendecido día tengan todos ustedes. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este último bloque temático denominado Deberes e ilícitos tributarios, vamos a hacer referencia a dos instituciones súper importantes dentro del derecho tributario fiscal venezolano. Estas son las nociones básicas de los deberes tributarios y consideraciones generales de los ilícitos tributarios. Y desde ya vamos a sumergirnos en el desarrollo de esta unidad temática número 4. Lo primero que debo señalarles es qué debe entenderse por deber tributario. Cuando hablamos nosotros de deber tributario, tenemos que hacer referencia a que este está enfocado a el conjunto de obligaciones o de actuaciones que debe cumplir el obligado tributario, es decir, el sujeto pasivo de la relación tributaria, sea en calidad de contribuyente o sea en calidad de responsable. Porque en caso de que no se cumpla el deber tributario, la administración tributaria tiene la potestad de sancionar a ese sujeto pasivo por incumplimiento. A razón de esto, debemos entonces establecer o precisar que el deber tributario comprende el conjunto de actuaciones, el conjunto de obligaciones que indefectiblemente debe cumplir el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, bien sea en calidad de contribuyente, bien sea en calidad de responsable. La clasificación del deber tributario. El Código Orgánico Tributario del año 2021 dispone una clasificación sencilla de lo que debe entenderse por deberes tributarios o tipología de deberes tributarios. Allí vamos a conseguir los deberes formales y los deberes materiales. El deber material está referido específicamente al pago del tributo, en tanto que el deber formal está enfocado a básicamente a la realización de una serie de actuaciones que están dispuestas en el mismo Código Orgánico Tributario y que ya vamos a conocer. A razón de esto, vamos a iniciar con el deber material tributario. Como les dije, el deber material tributario está enfocado en el pago, es decir, en ese cumplimiento o cancelación correspondiente siempre y cuando haya existido la determinación de la cuantía del tributo, cosa que nosotros aprendimos en unidades temáticas pasadas. Recuerden que la determinación de la cuantía del tributo puede provenir bien de la persona del obligado tributario, es decir, la autodeterminación del tributo, pero también puede provenir de esa fusión de la administración tributaria con asistencia del contribuyente. Pero en caso de resistencia o en caso de la no presentación de parte del obligado tributario en cuanto a la determinación del tributo, va a ocurrir lo que se denomina esa determinación de oficio, que evidentemente le corresponde a la administración tributaria por la resistencia de parte del obligado tributario a hacer frente y a cumplir con todas esas obligaciones impuestas por la legislación venezolana. Entonces debemos señalar que al momento de determinar la cuantía del tributo y habiendo establecido o habiendo dado a pagar al obligado tributario, este deberá pagar bajo la forma establecida en la legislación tributaria venezolana y en la oportunidad establecida. Así las cosas, tenemos oportunidad y forma. Cuando hablamos de oportunidad, significa que la administración tributaria, sea nacional, sea municipal, establece las fechas
topes para el pago de los referidos impuestos. Ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, es un impuesto nacional y la administración tributaria dispone que para determinar la cuantía del tributo, nosotros tenemos desde el 1 de enero del año calendario siguiente al ejercicio que se va a declarar hasta el 31 de marzo. Y tenemos que hacer el pago de esa determinación o cantidad del tributo, bien sea en una sola de las porciones o en 3 porciones si nosotros hemos decidido el fraccionamiento de las porciones, es decir, del monto total. Y la primera se realiza el 31 de marzo. Y de seguida tenemos una en abril y una en mayo. Entonces, esta sería la oportunidad para pagar este tipo impositivo denominado impuesto sobre la renta. Y la forma para el pago del impuesto está precisada en la manera como ha dispuesto la administración tributaria. Imaginemos que estamos hablando de un impuesto nacional, como el caso del impuesto al valor agregado o el impuesto sobre la renta. El CENIAT, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, ha establecido a través de las providencias administrativas que la forma para el pago puede ser o bien ir a las instituciones bancarias que están conectadas al Tesoro Nacional o hacer lo propio a través de la página web del portal del CENIAT que vincula a la institución bancaria de nuestra preferencia y que esté obviamente en conexión con el Tesoro Nacional para poder hacer el pago por medio electrónico. En otros casos tenemos la administración municipal que en el caso del municipio San Cristóbal o en el caso del municipio Cárdenas todavía siguen con el sistema de cancelación, ojo, en banco o a través del uso de las tarjetas electrónicas, pero no el pago electrónico en línea, ¿ok? Ahora bien, luego que hemos ya hablado un poquitico sobre lo que es el deber material y que está referido al pago, vamos a hacer lo propio con el deber formal tributario. Cuando hablamos de deber formal tributario, debemos señalar que este comprende una serie de actuaciones, una serie de obligaciones de hacer que debe cumplir a cabalidad el sujeto pasivo de la obligación jurídico tributaria. Y que en caso que exista incumplimiento, la ley dispone sanciones específicas para poder castigar ese no hacer la obligación. Y hay una definición que emitió el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del área metropolitana de Caracas, bajo el expediente 00171 del año 2010. En el caso de la comercial Electroauto Radio Tor contra el CENIAT. Y allí se evidencia que básicamente el deber tributario formal está referido a una obligación de hacer. Es decir, una obligación que indefectiblemente entra dentro de las obligaciones de llevar a cabo. Recordemos esas teorías de las obligaciones, que teníamos obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En el caso del deber formal tributario está referido a las obligaciones de hacer. Y esta está referida al cumplimiento de una serie de exigencias o de imposiciones, que es la misma legislación la que establece y que dispone que en caso de incumplimiento sea la misma ley tributaria la que deba, en todo caso, sancionar ese incumplimiento.
Pero vamos a conocer un poquito cuáles son esos deberes formales que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario. Y al respecto debemos señalar que están establecidos dentro del contenido del artículo 155. Este artículo 155 trae una serie de numerales, pero vamos a conocer en primer momento lo que dispone el numeral primero que ha sido señalado cuando lo requieran las leyes y los reglamentos. Cuando lo requieran las leyes y los reglamentos, que así lo dispone el Código Orgánico Tributario dentro de los deberes formales, tenemos: uno, llevar en forma oportuna los libros y registros especiales. Estamos hablando de la contabilidad mercantil, estamos hablando de esos registros como la facturación, y todos tienen que básicamente cumplir con las exigencias dispuestas tanto en el Código de Comercio como así las leyes especiales de carácter tributario, como por ejemplo la ley del impuesto al valor agregado, que tiene algunas consideraciones fundamentales para la emisión de facturación en Venezuela. Otro de los deberes formales que están establecidos en el numeral primero del artículo 155 es mantener los libros y registros en el domicilio del contribuyente. Es muy frecuente que los dueños de establecimientos mercantiles entreguen a los contadores los libros para que ellos realicen la contabilidad en sus respectivas oficinas contables. Pero si llega una fiscalización y no se tiene esos libros dentro del establecimiento que va a ser fiscalizado, pues esto va a generar incumplimiento del deber. Por eso es que debe mantenerse los libros y los registros dentro del domicilio del contribuyente. Otro deber es inscribirse en los registros pertinentes. Allí estamos hablando de los registros de información. Llamemos registro de información fiscal RIF, pero también existen otros registros, como es el caso del registro para contribuciones para fiscales, como el del Instituto Nacional de Cooperación y Educación Socialista, mejor conocido como el INSEE. También tenemos el del FAO, entre otros registros. De seguida también está dentro de este numeral primero del artículo 155, colocar el número de las inscripciones y actuaciones tributarias. Esto en todas y cada una de las actuaciones que se llevan. Por ejemplo, en los libros es necesario que el contribuyente incorpore en la parte final de los libros el número de registro de información fiscal para poder particularizar que el libro es de ese contribuyente. Otro de los deberes formales es notificar las modificaciones que alteren los registros respectivos. Por ejemplo, imaginemos que Pedro Pérez tiene una firma personal y él se inscribió en el registro de información fiscal, pero en este momento él está haciendo cambio de domicilio. Está en el mismo edificio Los Capachos, pero él se está mudando de la oficina 10 a la oficina 11. Él debe mencionarle a la administración tributaria que está haciendo lo propio y deberá notificar dicha modificación porque está alterando uno de los datos básicos que se requieren al momento de la inscripción en el registro de información fiscal. Otro deber formal que está previsto en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el numeral primero del artículo 155, es el de presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Y volvemos nuevamente a hacer mención al ejemplo que veíamos hace instantes, el del impuesto sobre la renta. Al momento de que nosotros presentemos la declaración, sabemos que tenemos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para hacer la respectiva declaración. El pago es otra cosa, pero para hacer la declaración tenemos estos 3 primeros meses. Si nosotros presentamos el 1 de abril del 2023 nuestra declaración, sabemos que estamos incumpliendo con el deber formal
de presentación de la declaración en el plazo fijado en la ley. ¿Por qué? Porque la ley dispone los 3 primeros meses. Entonces nosotros estamos haciéndole de manera extemporánea. Otro de los deberes es el de solicitar a la autoridad permisos previos y de locales. Por ejemplo, si nosotros vamos a formar parte de una empresa, de una firma personal, y estamos mudándonos para un local comercial, bueno, nosotros tenemos que solicitarle a las autoridades pertinentes los permisos necesarios para, de habitabilidad, de bomberos, entre otros, para poder hacer uso de ese establecimiento. De seguida vamos a revisar cuáles son esos deberes formales que además de los dispuestos en el artículo 155, numeral primero, dispone el Código Orgánico Tributario en los ordinales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 155. Al efecto, es otro deber formal emitir documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y las formalidades en ellas requeridos. Esto significa que el obligado tributario debe emitir todos los documentos que sean necesarios, como por ejemplo la factura, que es un documento indispensable para demostrar la existencia de una transacción en Venezuela. Y debe cumplir con todas las exigencias dispuestas tanto en la ley del impuesto al valor agregado como en las providencias respectivas que van a regular la facturación en Venezuela. Otro deber es el de exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales mientras no prescriba el tributo. Aquí es importante señalar que en el caso del derecho mercantil se establecen 10 años para que se pueda decir que los libros van a ir a archivo muerto. Pero en el caso del derecho tributario existen unas prescripciones más breves, que pueden ser hasta de 6 años. Pero lo más conveniente es que ustedes le asesoren a sus clientes que mantengan los libros en un promedio de 8 a 10 años dentro del archivo activo para evitar multas, sanciones de materia mercantil, porque no solamente estamos hablando de la materia tributaria, ¿ok? También tenemos dentro de esos deberes formales contribuir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y la fiscalización. Significa que si llega el funcionario de la administración tributaria, es decir, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, a nuestro local o al local de nuestro cliente, nosotros tenemos que proveer toda la información que a bien él nos requiera. Ojo, siempre y cuando esta información esté dentro de los parámetros legales. Recordemos que para que él pueda hacer una fiscalización debe llevar un acta para realizar lo propio y allí se establecerá el periodo de tributo, el tributo a verificar, entre otros elementos. De seguida, también dentro de esos deberes formales están los de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Es común ver que la mayoría de empresarios tienen al frente de su negocio una cartelera informativa y dentro de esa cartelera informativa nosotros conseguimos información súper importante como por ejemplo la presentación de las declaraciones, el número del RIF, el RIF como tal, si está al día con todo lo que son las contribuciones para fiscales. ¿Por qué? Porque eso significa que está cumpliendo con el deber formal de exhibición dentro de la oficina de las declaraciones, de los documentos que han sido requeridos por las leyes tributarias. Otro de los deberes formales es el de comunicar cualquier cambio de la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Por ejemplo, si existe inactividad durante un año, deberá informar, notificar a la administración tributaria de lo que está ocurriendo para evitar males posteriores.
y comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida. Es decir, si por ejemplo la administración tributaria le requirió a usted la presencia, pues en un día y una determinada hora, asista para evitar males mayores. Y finalmente tenemos que como deber formal también debemos dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes y providencias emanadas por la administración tributaria y que las mismas sean vigentes. Así, haciendo un esbozo de los deberes formales tributarios, vamos a seguir con quienes deben cumplir los deberes formales. En principio, nosotros deberíamos decir que deben cumplir los deberes formales tributarios, pues básicamente todas aquellas personas que son sujetos pasivos de la obligación jurídico-tributaria, es decir, los obligados en cabeza de contribuyente o de responsable. Pero efectivamente, estos obligados pueden asumir la personificación de natural o de una persona jurídica. Cuando es una persona jurídica, recordemos que este tiene que estar representada a través de la persona que a bien se haya dispuesto como representante legal. Pero también pudiese establecerse la persona que disponga los estatutos para aquellas unidades económicas que dispongan una autonomía patrimonial y tengan autonomía funcional. Entonces allí se va también a requerir pues de ese representante legal. También tenemos en cuanto a las sucesiones, la persona que ha sido establecida como representante legal de la sucesión y obviamente pues toda la asociación debería cumplir, pero la persona a la que se le requiere es la que aparece como representante legal y de la misma manera las sociedades conyugales. Viendo entonces ya lo que es el deber, lo que es el deber material y lo que son los deberes formales, tenemos que establecer qué se entiende por ilícito tributario. Hemos dicho que el deber viene a ser el conjunto de actuaciones, obligaciones a las que queda sometido el contribuyente, el responsable, que están dispuestas dentro de la ley tributaria, pero que en caso de incumplimiento va a generar una condición denominada ilícito tributario y que va a ser sancionado con lo dispuesto en la ley. Entonces, partiendo de allí, debemos decir que el concepto del ilícito tributario no es más que el incumplimiento por parte del obligado, es decir, del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria a las actuaciones que debió asumir, que debió hacer o que debió dar en acatamiento con lo establecido en las normas. Y allí vamos a considerar que el mismo Código Orgánico Tributario dispone una clasificación sobre los ilícitos tributarios. A razón de esto, tenemos ilícitos tributarios de carácter formal, ilícitos tributarios de carácter material e ilícitos tributarios de carácter penal. Los ilícitos tributarios de carácter formal son todos aquellos que emanan por omisión o no acatamiento de lo establecido en el artículo 155 en cualquiera de sus 8 numerales por parte del sujeto pasivo, es decir, del obligado tributario. En tanto que el ilícito tributario material es el que se genera cuando no ha habido el pago, es decir, cuando el obligado tributario no ha dado a la administración ese pago efectivo de los impuestos, las tasas y las contribuciones a la que está sometido, producto de lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución de la República. Y a razón de esto, pues va a quedar sancionado. Y los ilícitos tributarios penales, estos son los que van a generar algunas consideraciones que van en contra de la privativa de libertad, porque las actuaciones que ha realizado el obligado tributario pueden desencadenar lo que nosotros consideramos como situaciones irregulares. Ejemplo de esto sería la
revelación de algún secreto por parte de el comisario de una sociedad anónima. Y como esto es una actuación ilegal, pues obviamente va a ser castigado con un ilícito tributario penal. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden generar según lo que establece el Código Orgánico Tributario? Bueno, tenemos sanciones como son prisión, en el caso del ejemplo que les acabo de mencionar. Pero también tenemos multas, por ejemplo, si nosotros incumplimos con la cartelera informativa, nos pueden multar por no llevar en cumplimiento todas las declaraciones y las informaciones que debe contener esa cartelera informativa. También está como sanción tributaria el comicio y destrucción de efectos materiales. Cuando, por ejemplo, el contribuyente tiene una determinada mercancía que ingresó al país sin la respectiva permisología ni pagando los impuestos aduanales respectivos. Y en ese caso, pues obviamente la administración y el resguardo tributario va a poder sancionar tributariamente a ese contribuyente con la destrucción de los efectos materiales o con el comiso de esos bienes. También tenemos clausura temporal de establecimiento y esto es uno de los más cotidianos. No sé si ustedes han visto a esos carteles bien considerables que aparecen en el frente de los establecimientos y que están pegados para evitar que se pueda quitar de manera sencilla. Esto significa que la administración tributaria ha dispuesto una sanción. Y este cartel pues tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, lo que quiere decir que allí se verifica desde cuándo comenzó la sanción hasta cuándo debe superarse la sanción. Pero de la misma manera, esto hace prever que el obligado tributario no puede ingresar ni puede abrir las puertas de ese establecimiento mercantil porque está clausurado o cerrado temporalmente por la administración tributaria. Y también está la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, como en el caso de este comisario que ha develado o revelado secretos dentro de su profesión. Entonces, en este caso, pues puede ser castigado y puede ser inhabilitado de la profesión. Y finalmente tenemos las causas de extinción de los ilícitos tributarios. A razón de esto, tenemos que señalar que la manera para que se extingan los ilícitos tributarios, la primera de ellas es la muerte del obligado tributario. Si la persona muere, pues no tenemos a quién castigar. Esto significa que no va a suceder ese ilícito a los herederos, ¿ok? Luego tenemos la amnistía, ese perdón por parte de la administración tributaria de esa conducta ilícita cometida por el obligado tributario. La prescripción, que como todos ustedes saben, ocurre por el paso o transcurso del tiempo. En ese caso, pues obvio que si pasa el tiempo, pues establecido en la ley, pues se va a dejar sin efecto el ilícito tributario. Ejemplo, si nosotros teníamos que haber hecho una declaración y no la hicimos en el tiempo, por ejemplo, una declaración sucesoral, entonces si pasa el tiempo dispuesto de 8 años, pues y requerimos realizar algún trámite ante la administración tributaria ya pasado los 8 años, pues ya esa declaración que teníamos que hacer, esa obligación de la declaración que teníamos que hacer, pues ya prescribió. Y todas las demás causas que están dispuestas en el Código Orgánico Tributario. Así las cosas, pues hemos visto de manera general lo que son
los deberes, hicimos la clasificación de los deberes tributarios dispuestos en el Código Orgánico Tributario venezolano vigente, y aclaro que solamente vimos los que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario porque dentro de las leyes especiales con carácter tributario existen otros deberes especiales para cada uno de los tributos vigentes en Venezuela. ¿Ok? Esto que quede muy claro. Y les invito a que por favor revisen, además de la información que está aquí, que está precisada en cuanto a los deberes tributarios y en cuanto a los ilícitos tributarios, estas referencias que están dispuestas dentro de nuestra plataforma educativa del IESI, para que puedan realizar la actividad evaluativa sumativa, que es ese ensayo en donde usted como futuro abogado debe valorar la importancia de los deberes formales y deberes materiales tributarios para usted como futuro abogado. Visto así, debemos señalar que hemos culminado nuestra asignatura y por eso tenemos que hacer una breve retroalimentación. Durante todo este periodo, nosotros hemos tenido el estudio de 4 unidades o bloques temáticos fundamentales. En el primero de ellos hicimos referencia a la hacienda pública y a la actividad financiera del Estado. Allí nosotros conocimos los elementos fundamentales de la actividad financiera del Estado. Hablamos de lo que era la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y, por si fuera poco, el egreso público, porque todos estos elementos vienen a estar evidenciados dentro de la actividad financiera y, por supuesto, dentro de la hacienda pública. En la segunda unidad temática hicimos lo propio, revisando nociones básicas del derecho tributario. Conocimos lo que era el derecho tributario. Hablamos de la clasificación del derecho tributario en general y especial. De la misma manera, estuvimos revisando algunos aspectos propios como la relación jurídico-tributaria, la obligación tributaria, los elementos subjetivos como los elementos objetivos de la relación jurídico-tributaria, las causas para extinción de la obligación tributaria, la determinación de la obligación tributaria, y hablamos dentro de ellos lo que era la determinación por sujeto pasivo o la autodeterminación, la determinación mixta y la determinación de oficio, cuando se generaba cada una de ellas. De seguida hicimos lo propio con las nociones básicas de los tributos. Allí conocimos lo que es un tributo y también abordamos los tipos de tributos existentes en Venezuela de manera muy general, los impuestos, las tasas y las contribuciones, y mencionamos algunas particularidades y características de ellos. Y finalizamos con la unidad temática número 4, que fue la que hemos visto el día de hoy, en la que revisamos algunas consideraciones como los deberes tributarios, y de allí nos referimos a los deberes materiales, los deberes formales, y finalizamos con lo que se consideran ilícitos tributarios, y revisamos la clasificación dispuesta dentro del Código Orgánico Tributario y las sanciones a las que se podía llegar. Y finalmente cerramos nuestra unidad temática señalando las causas de extinción de esos ilícitos tributarios. Les invito entonces a que realicen ese ensayo reflexivo personal e individual y cargarlo dentro de ese periodo permitido y establecido por la institución para que puedan ser evaluados sumativamente. Les deseo el mayor de los éxitos y los invito a que hagan lo propio para que puedan tener esta última evaluación sumativa. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden formularla a través de los mecanismos que están dispuestos dentro de nuestra plataforma educativa del IESI. Y con todo el gusto les daré respuesta en la brevedad del caso.
Dios los bendiga y estamos viéndonos en próximos encuentros. Hasta luego.